Bueno, mis hermanos, que el Señor Jesucristo me lo bendiga nuevamente. Un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces por estar pendientes del estudio el día de hoy. Vamos a comenzar, mis hermanos, vamos a comenzar con lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de algo importante para nosotros, como es la idolatría, ¿cierto? ¿Alguien recuerda que hemos hablado hasta el momento acerca de la idolatría? ¿Alguien de pronto por ahí se acuerda que hemos estado hablando, que se le ha quedado en su corazón, que alguien de pronto? Buenas tardes para todos, buenas tardes, pastor. Señor Jesucristo los bendiga. Bueno, hemos hablado de la idolatría, hemos visto cómo el pueblo del Señor Jesucristo a través de la historia siempre ha ido detrás de eso que ellos siempre han llamado dioses y a los que han creído o le han dado atributos para asemejarlo siempre a nuestro Señor. Cómo el pueblo, a pesar de que el Señor siempre ha estado con ellos, lo sustentó y hizo tantas cosas con ellos y aún así siempre querían tener un Dios un Dios físico, un rey físico y siempre hicieron dioses de talla, hicieron estatuas y no solamente estatuas, sino que cualquier cosa que veían la creían Dios y así sus corazones se inclinaron más a estos que al verdadero Dios. Y hemos visto que a través de toda la escritura el Señor nos muestra varios ejemplos en los que el pueblo hizo esto y cómo Él se ha enojado con el pueblo y ha llevado castigo al pueblo por lo que ellos han hecho. Entonces, en eso hemos estado mirando las veces que el pueblo inclinó su corazón a otros dioses, hemos visto desde cuando empezó la idolatría con el pueblo de Dios, y así muchos ejemplos. Lo que vimos la semana pasada creo que fue lo de lo que el Señor, lo que se hacía en Jerusalén, ¿no? Con los dioses que ellos tenían y todo lo que era ese dios llamado Baal, al que ellos llamaban Baal y todos los sacrificios que hacían a este Dios y cómo se inclinó su corazón a este Dios y el Señor aborrecía esto y el castigo que hubo por ellos haber hecho esta adoración a este falso Dios. Muchas gracias, mi vida. El Señor te bendiga. Muchas gracias por ese aporte. Eh, sí, es un aporte muy bonito acerca de todo lo que hemos estado hablando, acerca de lo que es la idolatría, ¿no? Esa idolatría que ha hecho tanto daño para nosotros, digo, en general, para todos nosotros ha hecho un daño tremendo, porque aún nosotros no hemos podido derribar todos esos ídolos, ¿verdad? Aún seguimos con ídolos, como dice el Señor. Vamos a hablar un poquito también acerca de eso, acerca de cómo el Señor nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros somos ese templo y que de cierta manera estamos aún ligados a tanta idolatría en nuestro corazón, tantas cosas que nosotros tenemos aún que debemos ya. Debemos ya morir a todas esas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que nos afectan en el día a día y que definitivamente nuestra vida tiene que ser una vida agradable al Señor, tiene que ser una vida en la cual haya un corazón dispuesto siempre a agradarlo en cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros, en cada paso de nuestra vida siempre tiene que ser pensando en el Señor y siempre tratando de agradarle cada vez más, ¿verdad? Entonces, estábamos, la semana pasada estábamos leyendo lo que era eh, Salmos, ¿verdad? Sí, estábamos en Salmos. Bueno, vamos al libro de los Salmos, a ver si de pronto terminamos esta lectura para que sigamos avanzando acá. Estábamos en Salmo 106. En el Salmo 106, vamos a recordar desde el 28. Vamos ahí a
la lectura. Sigamos ahí a partir del Salmo 106, 28. Regálame un segundito, mis hermanos. Digamos que estábamos en el... Vamos a hacer un pequeño ahí recuento de la lectura. Salmo 106, 28. Dice la palabra de Dios así de esta manera. Dice, se unieron a sí mismos a Baal peor, ¿no? Provocaron a ira a Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fineés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Entonces ya recordamos esta parte, ya lo habíamos visto la semana pasada, como hablando acerca de esta idolatría, cómo el pueblo se fue en pos de estos otros dioses, ¿no? Ahí con estos dioses de los amonitas, ¿verdad? Recuerden ahí que, como el Señor nos dice, Baal peor, que significa al amo del Baal Fogor, que es el monte Fogor, ¿no? Entonces ahí ellos tenían ese dios, tenían ese Baal, y ellos sacrificaban y hacían una cantidad de sacrificios de manera sexual, hacían sacrificios también con excrementos, sacrificaban a sus hijos, ofrecían víctimas. Cuando ofrecían víctimas quiere decir que sacrificaban personas también ahí. Entonces, eso era una aberración terrible. Ya lo vimos también, lo leímos también en número 25. Para que sigamos avanzando, vayamos entonces, sigamos ahí en el 32. Si alguien no se acuerda o si alguien quiere que profundicemos un poquito más en eso, me dice, ¿vale? Dice en el versículo 32, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Recordemos lo que sucedió también, lo que hemos venido haciendo este recuento, ¿cierto? De la travesía del pueblo de Israel, ¿cierto? En su paso a Jerusalén. Y cómo el Señor, a través de todos estos años en el desierto, les fue dando poco a poco, les fue dando las tierras, ¿no? En posesión, les fue dando, ellos peleaban por esas tierras contra estos reinos, contra el reino de Moab, el reino de los amonitas. Les mostré en un mapa cómo estaban estas tierras, por ejemplo, el reino de Edom, ¿cierto? Estaban estas tribus árabes, estaban las tribus nabateas también. Hablamos un poquito acerca de lo que eran las tribus nabateas. Y podemos ver que como el Señor nos muestra acá que el pueblo, además de adquirir la tierra que el Señor les daba, ¿cierto? Por medio de estas guerras, de estas batallas, de estas peleas, además de adquirir las tierras, pues también se quedaban con los dioses, ¿cierto? Y entonces se juntaban a ellos en idolatría, se juntaban a ellos en sacrificios a esos baales, ¿cierto? A esos demonios, y el Señor le enojaba sobremanera todo eso. Por eso ahí en el número 25, ¿cierto? La lectura que acabamos de leer nos muestra cómo el Señor hubo una mortandad ahí, 24.000 personas, 23.000 personas murieron ahí en ese momento a causa de toda esta insensatez del pueblo, ¿no? Toda esta ignorancia del pueblo de ir a sacrificar y juntarse con las mujeres amonitas y las moabitas para hacer sacrificios a esos dioses. Entonces podemos ver, mis hermanos, esa historia tan bonita, ¿no? De lo que ha sucedido también con el pueblo. Y sigamos entonces leyendo acá. Dice, entonces no destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo, dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y le sirvieron a sus ídolos, las cuales fueron causa de su ruina también. Recordemos lo que sucedió también en algún momento cuando el pueblo, ya no todos sabemos lo que sucedió con el pueblo cuando el reino se partió en dos y quedaron las 10 tribus arriba en el norte. Pero viene a Siria y toma en cautiverio todo lo que eran las tribus, ¿cierto? Tribus de Israel en el norte, las 10 tribus de Israel, ¿cierto? La casa de Israel. Y los toma en posesión, pero dice la palabra que luego viene Babilonia y toma también por cautiverio a Judá, que era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá.
junto con los sacerdotes. Y al tomarlos en posesión, pues dice la palabra que ellos nunca perdieron su identidad, ¿cierto? Ellos no se mezclaron, es decir, ellos estuvieron en cautiverio en Babilonia, pero ellos nunca se mezclaron. Sin embargo, no significa que ellos no hubiesen ido también en pos de esos otros dioses a hacer sacrificios y todas esas cosas. La palabra de Dios aquí nos está diciendo que lo que sucedió con el reino del norte en Asiria, porque se mezclaron entre las naciones, ¿cierto? Y comenzaron también a hacer sacrificios a todos esos baales que existían ahí, y ya no hubo ninguna identidad, para el pueblo, tanto como al mezclarse, pues por supuesto que ya no se distinguía quién era quién, ¿cierto? Eso lo hemos visto también varias veces acerca de la historia del pueblo, la identidad que es del pueblo de Israel también, ¿verdad? En el versículo 37 dice también, mis hermanos, que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, ¿cierto? Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con su sangre. Dice, se contaminaron casi con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Entonces, ¿de qué es lo que nos está hablando acá el Señor? ¿O de qué nos está hablando acá? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda esta parte? ¿Alguien de pronto quiere aportar algo acerca de esta Parte de acá, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía ahí con los sacrificios que ofrecían ellos ahí? ¿Cómo sacrificaban a los hijos? ¿No? Esta es la palabra de Dios en Jeremías 19. Vayamos un momentito a Jeremías 19. Jeremías 19, 2. Dice la palabra de Dios así. Y saldrás, vamos a leerlo desde el Jeremías 1. Dice, así dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oís palabras del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que yo no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí viene, dice el Señor, vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Entonces, podemos ver aquí, mis hermanos, esa abominación tan grande que hubo ahí, ¿cierto? Ya nosotros hemos explicado también, creo que anteriormente también he explicado por qué el Valle del Hijo de Hinnom, ¿cierto? ¿Por qué Tofet? ¿Alguien se acuerda por qué se llamaba o por qué se llamaba anteriormente Tofet? ¿Por qué le decían Tofet y el Señor le cambia el nombre? ¿Alguien de pronto se acuerda por ahí? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? ¿Nadie quiere de pronto hoy participar? ¿Por qué se llamaba Tofet? Valle Tofet y luego se le cambia el... Dime, Liz. Bueno, este era el Valle de Hinnom, creo, y se le cambió, y le decían el Valle Tofet porque significaba el Valle de los tambores, y era porque ellos cuando sacrificaban a los niños para que no se escuchara el llanto de los niños hasta la ciudad, ellos lo que hacían era tocar unos tambores fuertes. Creo que es eso, ¿no? Sí, básicamente, gracias, mi vida, muchas gracias por tu aporte. Sí, anteriormente lo que hacían los sacerdotes en ese momento era que tocaban los tambores de cierta manera en ese ritual cuando sacrificaban y echaban los niños al fuego. Era para ahogar el llanto de los niños, para ahogar el clamor de los niños quemándose en el fuego. Y para que ese llanto y esos gritos de dolor de esos niños no llegaran hasta los padres que estaban arriba, ¿cierto? Porque recordemos que Jerusalén
El valle es la parte sur, el valle de Hinnom es la parte sur de Jerusalén y está como en un acantilado, ¿no? Jerusalén está en el monte. Entonces, para que ellos no llegaran, el llanto no llegara hasta los padres, pues ellos tocaban esos tambores y todas esas cosas, hacían un ritual de tal manera que el ruido fuera alto. Ese valle también, recordemos que tiene una parte, lo hacían también de cierta manera porque tiene una particularidad y es que el valle tiene como una acústica, ¿no? Desde la parte de abajo, cualquier persona que hable o que grite, el ruido se escucha hasta la parte alta. Eso lo podemos ver incluso, hay documentales acerca de eso también y testimonios de personas que hacen eso hasta el día de hoy. Eso es como, esa parte se ha vuelto como histórica en Jerusalén también allá, y eso es como una parte como digamos, de cierta manera, como un museo, un sitio histórico que la gente visita, es un sitio turístico. Entonces la gente regularmente hace eso también, que hacen, gritan desde la parte de abajo y el ruido se escucha hasta la parte de arriba. Eso recordemos también que en algún momento pues la gente le echaba azufre y eso, ahí era donde depositaban la basura, sacaban los excrementos, mataban, echaban los animales muertos, echaban gente también echaban ahí y todo eso lo quemaban y eso ardía en fuego todo el día, todas 24 horas, todo el tiempo ardiendo en fuego y en humo, ¿no? El olor a azufre y todas esas cosas, eso se le llamaba el infierno o se le llamaba en algún momento. De hecho, la parte Hinnom significa Gehenna, en la raíz hebrea es Gehenna, que significa infierno. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, mis hermanos, lo tremendo de esa parte ahí con eso. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora, mis hermanos? ¿Quieren que sigamos profundizando en eso? ¿Seguimos adelante? Sigamos adelante entonces, mis hermanos. Versículo 40, 106:40. Dice la palabra de Dios: encendió por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Esto nos narra a nosotros, es una profecía acerca de lo que sucedió, lo que les conté aquí en casualmente, acerca de cómo fueron tomados en cautiverio, ¿no? Las dos tribus, los reinos, cuando se parte el reino, cómo fueron tomados en cautiverio. Aquí lo podemos ver claramente también, toda esa parte de la historia, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios también en el versículo 43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. A pesar del pueblo, ¿no? De nosotros ser tan rebeldes de cierta manera en algunas ocasiones y ver nosotros cómo nos rebelamos en contra del Señor, cómo lo delegamos siempre a un segundo plano al Señor, cómo tenemos como prioridad otras cosas en nuestra vida. Porque esto no solamente nos enseña a nosotros lo que hizo el pueblo en algún momento, porque a veces pensamos, no, es que, eso es historia, eso como que, eso fue lo que sucedió en algún momento, eso no nos toca a nosotros, ¿no? Mis hermanos, tiene un significado espiritual tremendo para nosotros, porque ellos dejaron al Dios Todopoderoso, lo dejaron a un lado, y eso cuando nosotros lo miramos de una manera espiritual, pues nos enseña a nosotros muchas cosas, ¿cierto? Como el hecho de que nos enseña a nosotros que nosotros ponemos en prioridad muchas cosas, ¿cierto? Sí, vemos también cómo el Señor nos muestra de una manera espiritual la forma como nosotros a veces dejamos al Señor por otras cosas, cómo lo delegamos siempre a un segundo plano, cómo tenemos como prioridad otras cosas, ¿cierto? Y eso nos enseña, nos deja una enseñanza grande, nos deja una enseñanza muy bonita. Yo sé que ahora de pronto vamos a profundizar un poquito más. Bueno, sigamos acá entonces. Dice que la palabra de Dios en el versículo 44. Estábamos hablando acerca de cómo nosotros a veces
a pesar de nuestra, digamos, de cierta manera, nuestra vana manera de pensar, a veces nuestros sentimientos negativos, a veces todas esas cosas que nosotros llevamos en nuestro corazón, ¿cierto? Que a veces molestan al Señor sobremanera, que nosotros a veces con nuestros actos y con nuestras acciones ponemos al Señor en un segundo plano. Pero a pesar de todo y a pesar de todas las cosas, vemos la misericordia del Señor, vemos cómo el Señor nos toca con su gracia, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios incluso que con todo, a pesar de todo lo que el pueblo hacía, porque pues, ya podemos ver todas las cosas que hemos hablado hasta el momento y vemos cómo el Señor nos ha mostrado el pecado del pueblo, ¿cierto? Cómo le han bofeteado ha bofeteado la cara al Señor, cómo lo han llevado a ira, cómo lo han, de cierta manera, cómo blasfemamos el nombre de Dios, ¿cierto? Con nuestros actos, con nuestras acciones. Pero podemos ver aquí de cierta manera cómo el Señor dice que cuando nosotros lo miramos con angustia al Señor, ahí está el Señor, ¿cierto? Dándonos de su misericordia, acordándose del pacto que en algún momento hizo con nosotros, ¿cierto? De llevarnos a la vida eterna, de tomar un pueblo escogido, de escoger de entre todas esas naciones y de escoger de entre todos los pueblos que ven ahí, escoger siempre un pueblo, un remanente pequeño para Él. Entonces, podemos ver la gracia y la misericordia del Señor siempre con nosotros, ¿verdad? Como hablábamos en algún momento también, lo que sucedió en Éxodo 32. Cuando miramos en Éxodo 32, cuando Moisés se fue a hablar allá con el Señor y el Señor le dijo a Moisés, ¿no has visto lo que ha hecho tu pueblo? Ahí le dijeron a Aarón, no sabemos qué, a este Moisés no sabemos qué le pasó. Haznos tú dioses, ¿cierto? A que nosotros podamos adorar y Aarón tomó los arcillos y tomó todas las cosas de oro y hicieron un becerro. Pero cuando uno mira esas cosas, se puede dar cuenta qué fue lo que hizo el pueblo ahí en ese momento. El pueblo de cierta manera hizo lo que estaba acostumbrado a hacer en Egipto, ¿cierto? ¿qué era lo que estaba haciendo el pueblo allá en Egipto? El pueblo de Egipto lo que estaba haciendo era metido en medio de idolatría, metido en medio de todos estos dioses. Y lo que hicieron fue hacer un ídolo, ¿cierto? Hicieron un ídolo y comenzaron a adorar a lo que en Egipto se conoce como el dios Apis, que es un dios becerro, ¿cierto? Eso es lo que se conoce en Egipto como el dios Apis, era un becerro y eso fue lo que corrió a hacer el pueblo en ese momento. Y a pesar de todo, el Señor les dijo, voy a acabar aquí con todo el mundo, voy a raer a todo el mundo de aquí. Pero el Señor usó a Moisés, o en ese momento Moisés le recordó al Señor acerca del pacto que había con ellos, ¿cierto? El pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y el Señor fue fiel a su palabra, fue fiel a su pacto y entonces no acabó con todos ahí en ese momento. Bueno, dice la palabra de Dios entonces. Versículo 46 dice, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos, los que los tenían cautivos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Entonces, con eso terminamos el Salmo 106, mis hermanos. Es una historia muy bonita. Es una historia muy bonita acerca de la historia del pueblo aquí. Nos muestra el Señor tantas cosas acá, ¿cierto? Hay una enseñanza muy bonita ahí. ¿Alguien de pronto quiere comentar algo? ¿Alguien quiere opinar algo, mis hermanos? Pastor, una pregunta. Cuando ellos hicieron el becerro, ¿ellos lo hicieron en oro?
Sí, mi hermana, ellos lo hicieron en oro. Recordemos que cuando El pueblo de Israel llega el momento en que el faraón los deja ir a ellos, ¿cierto? Dice la palabra que el Señor puso en el corazón de los egipcios ponerles a ellos alhajas y muchas cosas, arcillos de oro que tenían ahí y muchas cosas que ellos tenían. Y, eh, y ellos salieron con todo eso. Cuando hacen este becerro de oro, ¿no? Esa imagen del dios Apis que ellos tenían en Egipto, ¿qué fue lo que hicieron ellos ahí? Ellos fundieron todo ese oro que ellos tenían. Miren, hermana, eso nos deja a nosotros una enseñanza tremenda también. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, cuando nosotros ponemos cuando no tenemos como prioridad al Señor y cuando nosotros que estamos cargados de idolatría todo el tiempo, a nosotros a veces no nos duele, ¿cierto? No nos duele ese tipo de cosas, o sea, despojarnos de muchas cosas, ¿cierto? De valor o de cierto tipo de cosas de valor que tengamos nosotros para ir en pos de esta idolatría, ¿verdad? ¿Qué me refiero con eso? Que hay muchas cosas que nosotros debemos cambiar, hay muchas cosas que nosotros debemos derribar, ¿cierto? En nuestro corazón que tenemos y a pesar de todo a nosotros nos cuesta muchas cosas, pero las seguimos conservando estos ídolos, seguimos conservando toda esta idolatría en nuestro corazón, cuéstele lo que nos cueste. No nos importa ni siquiera cuánto nos cuesta, pero aún así nosotros seguimos con toda esta idolatría. Es lo que sucedió con el pueblo. Al pueblo no le importó que fueran cosas de oro, no le importó que fueran cosas de valor, que no les importó que el Señor les había dado eso para sustento y ellos se despojaron de todo eso con tal de seguir con su ídolo, ¿verdad? Entonces son cosas interesantes que nosotros, pues una enseñanza tremenda que el Señor nos deja a nosotros acá en este momento. Pastor, Sí, ¿puedo compartirle un versículo para aclararle a la hermana? sí, por En favor. las escrituras dice que eran es Éxodo 32:2, dice, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Muchas gracias, mi vida. El Señor te bendiga. Bueno, eso queda aún más claro todavía, ¿cierto, mi hermana Paula? ¿Queda claro en este punto? Que sí fueron zarcillos de oro y todas las cosas que veía ahí. Sí, señor. O sea que, pastor, o sea que el oro que ellos acumulaban era porque el Señor les daba eso para el sustento de ellos, es lo que yo le puedo entender a usted. Sí, cuando el pueblo sale de Egipto, los egipcios toman de sus pertenencias y se las dan a ellos, y ellos toman lo que pueden y salieron. Y más adelante, cuando el recorrido que ellos hacen, ellos están en eso, cuando hacen el recorrido ya que están saliendo de Egipto, que van ya supuestamente al desierto, que van a cruzar el mar, ahí podemos ver cómo ya el faraón sale detrás de ellos y bueno, ahí ya todos conocemos la historia. Pero sí, en algún momento, antes de salir de Egipto, el Señor les pone en el corazón a los egipcios, darle todas estas cosas a ellos. Muchas gracias, pastor. Bueno, disculpe. Bueno, quiero que leamos algo, mis hermanos, el día de hoy. Vamos a leer Una parte muy interesante en Josué 24. Vayamos al libro de Josué, porque yo quiero que nosotros meditemos en esta palabra el día de hoy y que el Señor nos ponga en el corazón no servir más a dioses ajenos, ¿cierto? Alejar los dioses ajenos que tenemos, hacer pacto con el Señor el día de hoy, de que nos vamos a limpiar, que vamos a limpiar nuestro corazón, de que vamos a dejar toda esta idolatría, que más adelante vamos a ver muchas cosas en la palabra y creo que ya lo hemos visto también. Lo que nos corresponde a nosotros el día de hoy, lo hemos visto por ejemplo en Colosenses también,
eh, cómo el Señor nos llama a nosotros a limpiarnos de todas estas cosas. Quiero que nosotros hagamos un pacto con el Señor hoy, que nosotros tengamos en nuestro corazón, ¿cierto? Servir al Señor y dejar a un lado tanta idolatría y tantos ídolos que tenemos nosotros, que nos hacemos nosotros en nuestra mente, porque recordemos, como dice la palabra, ídolos o dioses no hay más dioses fuera del Señor Jesús, ¿cierto? No hay. Pero nosotros en nuestra ignorancia y en nuestra mente siempre estamos ahí, idolatrando y haciendo cosas que no convienen. Ahí tenemos, también incluso tocamos el caso, por ejemplo, de muchas personas que idolatran a los pastores hoy en día en las iglesias. Por ahí escuché a alguien que le decía eso, pastolatría, decía, pastolatría en las iglesias, no sé, nunca he escuchado ese término, pero sí sé lo que sucede, si no es ajeno a mí el hecho de que entender que muchas personas hacen eso. Yo incluso en algún momento les he comentado eh, experiencias anteriores cuando uno era llamado, cuando no tenía ese llamado del Señor y yo veía todas esas cosas en las iglesias cristianas y yo decía, esto no puede ser. Recuerden que en algún momento les comentaba cómo los pastores siendo idolatras, dejándose llevar por idolatría, ¿cierto? Podemos ver pastores que los veneran en las iglesias y les ponen un buffet y les ponen alfombra roja para que vayan a predicar y son pastores llenos, sus cuentas bancarias son impresionantes, ¿cierto? Las iglesias, pero también es impresionante la necesidad que tienen en las iglesias, ¿cierto? Las personas que van ahí, muchas personas aguantando hambre, muchas personas que tienen tanta necesidad y estos pastores con tanta plata. Cuénteme, mi hermana Victoria. Muy buenos días para todos. El Señor Jesús les bendiga. Bendiga a todos y a su hermosa y preciosa voluntad, primero que todo. Tengo una pregunta, tengo algo en mí que quisiera preguntar si eso se podría llamar idolatría, pastor. ¿Qué sería, mi hermana? Soltarse de algo. Cuando a uno le cuesta a veces soltarse de algo, como puede ser material, como puede ser dinero, como puede ser, ¿se consideraría idolatría, pastor? Claro, mi hermana, claro que sí, eso se considera idolatría. La palabra de Dios nos dice a nosotros claramente, por ejemplo, ya lo hemos leído, pero creo que voy a profundizar un poquito más en eso, ¿cierto? Sí, Cuando sino que mi nosotros... pregunta, perdón, pastor, lo interrumpo. Mi No, pregunta tranquilo. es porque muchas veces, o sea, yo lo digo porque, pues a veces uno no lo, o sea, que no lo ve como idolatría. Supongamos, a veces cuando le cuesta a uno de pronto a veces hacer un favor, cuando le cuesta a uno de pronto despegarse de algo, puede ser de algo de material, como cuando le cuesta a uno a veces de pronto ayudar a una persona y toca y uno como que no quiere, pero tiene que sacar algo monetario para hacerlo y eso como que le causa a uno, o sea, eso lo hablo por mí, ¿no? O sea, por mí. Entonces, como que le quita a uno sí, como esa paz, como como que uno dice, no, que no sé qué, o es que tuve que sacar esto y yo lo necesitaba esto, o yo pude haber hecho con eso esto, o sí, a veces eso entonces también se consideraría como idolatría, o una persona viene y me dice a mí, deme tal cosa, o me gustaría tal cosa, y a mí como que me duele, y uno dice, no, como que no, yo la quiero para mí, o sí, o pienso, o sea, esto también sería idolatría, ¿cierto, pastor? O sea, tenía eso como en mí para que sea la voluntad del Señor Jesús, me lo pudiera aclarar, pastor, si hacía la voluntad del Señor. Claro, mi hermana, mire, definitivamente nosotros estamos llamados a limpiarnos de muchas cosas que incluso a veces nosotros hacemos y que no nos damos cuenta. Una de esas es algo terrible que sucede en nosotros también, como es el amor al dinero, ¿cierto? Usted me lo plantea de esa manera, pienso yo que eso es amor al dinero. Y el amor al dinero es algo terrible, mis hermanos, para nosotros. Nosotros definitivamente hay tantas cosas en la palabra que nos enseñan acerca del dinero. El dinero es algo muy delicado, mis hermanos. El dinero lleva a
separación de familias, lleva a separación de iglesia, lleva a separación de padres e hijos, usted puede ver mucha gente peleando por herencias hoy en día y no les importa, incluso podemos ver mucha gente incluso que cogen a sus padres y los botan de sus casas, ¿verdad? Para que hacen con las propiedades. Eso es algo terrible, mis hermanos. Podemos ver también, por ejemplo, la dureza del corazón de nosotros de ayudar a una persona, saber que hay una persona que necesita de ayuda y una persona que está enferma o que una persona que vemos que tiene esa necesidad y nosotros teniendo algo en nuestro bolsillo, algo que el Señor nos ha proveído y nosotros cerrar nuestro corazón a esas cosas, eso es tremendamente delicado. Nosotros no podemos, de cierta manera, ¿cierto? Cerrar nuestro corazón a eso. La palabra de Dios también dice que recordemos lo que dice el Señor, por cuanto, ¿cierto? Por cuanto se lo diste a esta persona, me lo está dando a mí, dice el Señor, ¿cierto? Señor, ¿cuándo te visitamos en un hospital? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y te visitamos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? No, pero cuando te lo hiciste a uno de esos más pequeñitos, me lo hiciste a mí, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar nuestros deberes como, bueno, digámoslo de cierta manera, nuestros deberes como cristianos, ¿cierto? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aplicar todo lo que el Señor nos ha dado a entender. Por ejemplo, la palabra de Dios también dice en Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? O sea, no podemos siempre estar poniendo prioridad a otras cosas más que al Señor. El Señor dice, no se afanen por el día. Todos los días trae su propio afán, ¿cierto? Entonces es algo que nosotros tenemos que comenzar a cambiar en nuestra vida para que haya bendición, mis hermanos. Como dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 6:24. Miremos lo que dice la palabra de Dios allá en Mateo 6:24. Alguien que lo quiera leer. Alguien que lo tenga ahí rápidamente. Mateo 6:24. Pastor, si me regala un segundito, lo busco y lo leo, ¿sí? Bueno, mi hermana, gracias. O si alguien lo tiene, no importa, pero pues como lo disponga el Señor Jesús. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Hola, Willington, el Señor le bendiga. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, pastor. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Bueno, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. El Señor le bendiga. Ahí podemos ver la enseñanza del Señor, ¿no? El Señor dice, le llama a eso como, no puede servir a dos dioses, o sea, no puede servir a dos señores, porque siempre va a menospreciar al uno, ¿cierto? Y aquí dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque cuando la gente pone el amor al dinero, cuando la gente pone la prioridad del dinero como prioridad, pone el dinero como prioridad, ¿cierto? Y no el ejercicio de amar al hermano, el ejercicio de tener esta prioridad de poder ayudar a otras personas, no importa si tiene poquito, no importa si tiene mucho, ¿cierto? En Timoteo también estuvimos tocando ese tema un poquito, la carta que Pablo le envía a Timoteo en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Estando él allá y muchas cosas sucedieron ahí, porque el problema hoy en día no es la riqueza, digamos, no es la persona que tiene dinero, porque a veces pensamos que es que no asociamos como en algún momento lo planteamos aquí en algún momento del estudio, que mucha gente piensa que es que el que es rico pues está en pecado, ¿cierto? O el que es rico. No, el problema no es el tener dinero, el problema es cuando nosotros ponemos como prioridad el dinero por encima de otros deberes que nosotros necesitamos hacer. O sea, como por ejemplo, el hecho de ayudar a una persona, como el hecho de ser uno egoístas con nosotros mismos, egoístas con otras personas, ¿cierto? Tener ese ego en nosotros de ver a una persona en necesidad y no ayudarla, incluso nuestra propia familia. Por eso el Señor en la palabra también nos muestra claramente. Por ejemplo, hay un caso muy bonito sobre el rico, ¿cierto? Joven rico en la palabra, Mateo 19.
cómo el Señor nos enseña ahí y le dijo a esta persona, Señor, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sí, Señor, cumple los mandamientos. Dice, ¿cuáles? Ya los he cumplido todos. Este, ya los cumplí todos. Ok, ya los cumpliste todos. Bueno, entonces deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué pasó con él? Inmediatamente echó para atrás y se fue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor estaba probando qué era lo que había en su corazón, ¿verdad? El Señor estaba probando cuál era dónde estaba puesta su creencia, ¿cierto? Imagínense, echó para atrás de una sola, salió y se fue. Entonces, como dice la palabra también, cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos, ¿cierto? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿cierto? Que un rico entrar en el reino de los cielos, pero ya también explicamos qué era lo que significaba, que no es tanto lo imposible, porque el ojo de aguja era una puerta pequeña, ¿cierto? Dentro de un portón grande, y cuando en tiempos de guerra, pues se abría solamente esa puerta pequeña. Ahora, el problema no era pasar el camello por ahí, el problema era que para pasar el camello por esa puertica chiquita, había que despojarlo de todo, ¿verdad? El camello pasaba o el animal que pasara por ahí, había que quitarle toda la carga y pasar la carga el camello solo. Entonces, un camello no pasaba por ahí con toda esa carga. Y eso es lo que nos muestra el Señor a nosotros, que definitivamente nosotros al reino de los cielos no nos vamos a llevar nada, ¿cierto? No nos vamos a llevar ni propiedades, ni nos vamos a llevar dinero, no nos vamos a llevar cuentas bancarias, no nos vamos a llevar ni siquiera nuestra propia familia nos va a acompañar, ¿cierto? O sea, eso es algo ilógico de pensar todas estas cosas, ¿no? Como lo que sucedía, por ejemplo, en Egipto, ¿cierto? Cuando los faraones los enterraban, ustedes pueden ver la historia de los faraones. Cuando los enterraban, pues ellos los enterraban en unas tumbas, ¿no? Grandísimas. Los enterraban en unas tumbas y ahí les metían todas sus propiedades, ¿cierto? Le metían incluso hasta sus propios siervos, ¿cierto? Y sus familias los enterraban junto con ellos porque pues ellos decían que ellos tenían que pasar a la vida eterna o tenían que pasar a la otra vida con sus siervos para que les siguieran sirviendo. Entonces eso es algo totalmente ilógico. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que es en la historia de Egipto. Suele ver que las tumbas de los faraones siempre están al lado izquierdo, porque ellos le llaman a eso el Valle de la Muerte, el Valle de la Muerte, que están todo al otro lado de donde nace el sol, ¿cierto? Porque ellos dicen que cuando nace el sol sale por el oriente y se cae en el occidente. Entonces, eso tenía un significado para ellos, porque cuando el sol caía, entonces eso significaba oscuridad, significaba todo eso. Y las personas que eran llevadas allá, cuando a alguien le decían, por ejemplo, no, es que hay que construir la tumba del faraón o alguna cosa, despídase ya de su familia, despídase de todo, porque la persona que pasaba al otro lado del río Nilo, esa persona ya no volvía. ¿Por qué? Porque esa persona incluso los enterraban con ellos o incluso también esas personas los mataban porque no podían conocer las tumbas. ¿Por qué? Porque esa persona o esas personas que hacían esas tumbas se devolvían después a saquear esas tumbas y todo eso, a sacar toda el oro y sacar todas las cosas con que eran enterrados estos faraones. Entonces, ahí podemos ver tanta cosa en el ser humano, ¿cierto? El amor al dinero, el amor a las cosas, el amor cuando definitivamente el Señor nos muestra a nosotros otra cosa totalmente diferente, mis hermanos. El amor al dinero es algo terrible. Eso es algo lo primero que nosotros tenemos que hacer, derribar es el amor al dinero. ¿Alguien quiere aportar algo más? Pastor, ¿Sí? o sea, por decir algo, a veces yo me pongo a pensar supongamos, yo tengo un proyecto, ¿sí? Y tengo algo para ese proyecto, ¿sí? Y viene una persona y me pide a mí ayuda, pues obviamente uno sabe pues que esa ayuda tiene que ser algo que uno sepa que es, sí, ¿cómo, Manuel? Idóneo. Sí, que sea algo idóneo, o sea, supongamos, que no sea otra cosa, y uno poner por primero lo que yo voy a hacer,
está mal, ¿no? Yo lo veo, o sea, yo siento eso, o sea, yo siento que yo decirle por lo menos al pastor, el pastor me llama a mí y me dice, supongamos, ¿no? O Manuel, es un hermano mío o cualquier persona, así no sea la congregación, me llama a mí y me pide un favor y yo tengo ese proyecto, el dejar, el no ayudarle a ese hermano y hacer primero pensar en mí, yo siento que está mal ante los ojos del Señor, porque yo no sé si ese proyecto hasta lo voy a poder llevar, yo no sé si a la media hora, al instante, porque pues el Señor es el único que mata y da vida. Entonces, yo siento que eso está mal, ¿cierto, pastor? O sea, que como que yo estoy poniéndome primero yo, o sea, estar bien yo y ya después, pues si sobra, sí, pero yo digo que uno, pues pienso yo en lo que yo poco que he aprendido, en lo ignorante que soy, porque soy una esclava inútil, ¿sí? Dice el Señor, porque Él lo dice en su palabra, que eso está mal. O sea, a veces uno como que prefiere uno, no, yo tengo que hacer lo mío y pues hago lo mío y si ya, después sí. Sí, entonces uno no debería hacer eso, ¿cierto, pastor? O sea, primero ayudar a esa persona y después el Señor proveerá, porque Él dice que todo lo demás nos lo da, ¿no? Por añadidura, porque hasta puede ser una prueba del Señor hacia uno, ¿cierto, pastor? ¿Qué tanto está uno apegado a esas cosas materiales, ¿no? No sé si está bien eh, mis palabras, y si no, pues me disculpa y yo sé que usted no, el Señor me va a ayudar conforme a la palabra del pastor, del Señor Jesús. Mi hermana, definitivamente, mira, hay muchos casos particulares en los que uno, yo no le podría entrar a definir, ¿cierto?, ese caso en particular, sino que hay que mirar todo el aspecto, ¿cierto?, detrás, que lo que hay detrás de todo, ¿cierto? Porque muchas veces personas pueden venir a usted y decirle, no, es que necesito algo, pero esa persona en realidad no la necesita o no tiene la necesidad, sino que tiene el vicio de pedir o el vicio de estar siempre en otras cosas. Bueno, no sé, son casos particulares, como le digo. La palabra de Dios me dice a mí que no debería haber necesidad en la iglesia, no debería haber necesidad. Nosotros deberíamos ayudarnos, ¿cierto? Primeramente a los de la fe, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Nosotros no debería, de cierta manera, haber algún tipo de necesidad. Nosotros deberíamos estar pendientes de los hermanos, de ver cuál es la necesidad, si alguno está mal, si alguno está bien. Y no necesitaríamos nosotros ni siquiera de que una persona venga a preguntarme o a decirme a mí, deme tanto porque necesito, pero si en alguna razón, por alguna razón, alguna persona necesita de mí, pues por supuesto que si yo tengo dos panes ahí y esa persona viene y toca mi puerta y me dice, tengo hambre, no tengo que comer, pues yo saco uno de esos panes y lo brindo, se lo doy. Lo mismo sucede con el dinero, ¿cierto? A veces digamos, hay personas que tienen mucha necesidad y uno, pues si uno tiene la manera de ayudar, pues uno puede ayudar. Ahora, si yo tengo un dinero para un proyecto en particular, pero si viene una persona con mucha necesidad, pues yo no le puedo cerrar mi puerta, yo no le puedo cerrar, ¿cierto? Pero son casos en particular, son casos que yo, bueno, hay que entrar a estudiar eso porque no sé cuál sea la necesidad o no sé. Pero hablemos en términos generales. Pues si yo veo a una persona en necesidad, pues la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que ayudar a esa persona, ¿cierto? No necesariamente, pues, eh, hay que ver cuál es ese tipo de necesidad o hay que evaluar ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, el Señor me manda a mí a ayudar. Hay veces que de pronto, como, bueno, sucede en muchas ocasiones que llaman a mi puerta y entonces sucedió en algún momento también una persona pidiendo ayuda, pero después se da uno cuenta y uno manda la ayuda y después se da uno cuenta que esa persona pone fotos en fiestas y pone fotos por allá comiendo y uno dice, ahí se me perdió esa plática. Pero el Señor lo manda a uno es a ayudar, el Señor lo manda a uno es a cumplir, o sea, cumpla usted, ¿cierto? Cumpla usted y ya el Señor se encargará de juzgar a la otra persona si realmente estaba pidiendo por necesidad o si estaba pidiendo por gusto, si estaba pidiendo por lo que fuera. Pero el Señor me manda a mí, ¿cierto? Como en ese momento, si el Señor lo pone en mi corazón, pues ayudar. Eso es como lo que el Señor me manda a mí en la palabra. Dime, Elis. Pastor, es que bueno,
Yo entiendo pues todos los puntos de vista, pero a mí me surge como una inquietud. O sea, porque en todo este caminar con el Señor Jesucristo, yo sé que Él es el que pone el querer como el hacer en el corazón. Y yo creo que todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos, la mayoría de las personas que tenemos hijos, queremos sacar a nuestros hijos adelante, poderles dar pues, un buen futuro, poder que tengan buenas oportunidades, inclusive hasta cosas que nosotros en algún momento no pudimos tener. Yo creo que a todos, bueno, a la mayoría nos pasa eso. Y como dice usted, sí, o sea, el Señor nos manda a ayudar, o sea, nosotros sencillamente tenemos que cumplir con ese mandamiento, tenemos que ayudar a los demás y más si son cosas que el Señor pone en el corazón en determinado momento. Pero también me pongo a pensar, es lo que dice la hermana Victoria, o sea, si ella tiene un sueño, si ella tiene de pronto algo que quiere hacer o que ya había planeado hacer con su esposo o con su familia, y necesidad, pues yo creo que todo el mundo tiene muchas necesidades, o sea, por mucho dinero que se gane o por mucho dinero que haya, siempre va a haber la necesidad de algo, siempre va a haber una necesidad. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo que de pronto sacrificar mis sueños, mis anhelos, la forma de pronto de tener un buen futuro o de llevar a cabo un proyecto? Porque como dicen también, o sea, no sé hasta qué punto es verdad, es mentira, la gente se aproveche, o sea, a veces eso me confunde un poquito. Yo sé que nosotros estamos llamados a hacer el bien, pero ¿cómo puedo yo evaluar una persona? ¿Cómo puedo yo decir, no, voy a hacer el bien con esto, no con esta? Si yo no, si yo también tengo sueños y anhelos y a veces quiero cumplir eso y por ayudar a mucha gente, porque a veces no es solamente una persona, son muchas personas que tocan a la puerta y a veces esos sueños se quedan estancados porque no, o sea, porque a veces pues hay que ayudar a mucha gente y pues a veces no hay dinero para tanto, entonces a veces me confundo un poquito y a veces no quiero ser, o sea, no quiero ir en contra de las cosas del Señor porque eso es lo que menos quiero hacer, pero también quiero cumplir mis sueños, entonces no sé, no sé hasta qué punto esté bien o hasta qué punto esté mal. Bueno, gracias, mi vida, por tu aporte, por tu pensamiento. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros no nos debemos olvidar del amor fraternal, ¿cierto? Eso es lo que nos dice a nosotros el Señor. Hay veces que el Señor nos pone a nosotros una prueba para ver si nosotros definitivamente estamos en el Señor o no. Yo, yo no puedo decir que yo lo que el Señor me da, pues yo lo voy a repartir a todo el mundo, porque pues tampoco alcanzaría para ayudar a todo el mundo, ¿cierto? Eso es como el que va en la calle y de pronto ve a una persona o se arrima a una persona y le dice, tengo hambre. Y usted dice, Dios mío, pero ¿cuántas personas hay en el mundo que tienen hambre? Pero se me acercó una persona y me dijo, tengo hambre. ¿Qué voy a hacer en ese momento? O sea, yo no puedo sacar mi salario, ¿cierto? Yo no puedo sacar el dinero, yo no puedo ir a vender el carro y darle de comer a todo el mundo, que eso que no está mal tampoco, no estoy diciendo que lo quiera hacer, pero me refiero es al punto de que yo no lo voy a hacer, pero el Señor puso una sola persona para que vino a mí para probarme en ese momento, a ver de qué estoy hecho. Y si esa persona necesita ayuda de mí en ese momento, pues, y si yo tengo la posibilidad de ayudarlo, pues yo lo voy a ayudar, porque a eso me manda a mí el Señor, ¿cierto? La palabra de Dios, por ejemplo, dice en Hebreos 13, ¿qué dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 13? Dice, miremos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos 13:1, dice, la palabra de Dios comienza diciendo, permanezca el amor fraternal. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice el Señor. Acordaos de los presos, como si estuvieses preso juntamente con ellos. Yo no puedo decir que
que voy a ir a visitar a todos los presos del mundo, pero al menos el Señor, si en algún momento me pone a ir a visitar a uno, pues yo lo voy a hacer, ¿cierto? Lo mismo sucede con la hospitalidad. En algún momento, pues yo no puedo hospedar a toda la gente que está en la calle, pero al menos una persona, si el Señor algún día me llama aquí a la puerta y me dice, una persona me dice, necesito hospedarme en su casa, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que no, ¿cierto? Porque como hay tanta necesidad en el mundo, pues yo digo, no, pero uno más, uno menos, ¿qué más da? No, pero el Señor me está mandando a esa persona, a mí, en ese momento, a que lo ayude, para probar de que estoy hecho, ¿cierto? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que también tratar de meditar en eso. Monita, ¿ibas a decir algo? Sí, Germancito, que si podemos leer primera de Juan 3:17. No, del 16 al 19, por favor. ¿Me puede colaborar, Monita, leyéndolo, por favor? Bueno, la palabra del Señor Jesucristo dice así. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, bueno, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, es como no tener, cuando alguien viene a nosotros con necesidad, a mi manera de ver, ese es mi punto de vista con lo que, de acuerdo a lo que leo. No podemos cerrar nuestro corazón porque esa persona la ha mandado el Señor. Si esa persona tiene engaño en su corazón, mentira en su boca, yo no lo sé, ni lo puedo juzgar por eso, porque la palabra de Dios también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces lo que estamos llamados a hacer es ayudar a los necesitados, a cualquier persona que venga a nosotros, porque ese es el amor de Jesucristo morando en nosotros. No tiene que depender de lo que veamos, porque las cosas que buscamos nosotros no son las que se ven, sino las que no se ven, las que son eternas. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, pastor. Monita. El Señor la bendiga. Muchas gracias por ese aporte. Es muy bonito. Definitivamente, la palabra de Dios nos responde. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre está ahí para responder cualquier duda. Es claro, yo creo que si alguna persona tiene alguna duda todavía acerca de eso, pues podemos profundizar más adelante acerca de esto, pero definitivamente el Señor nos está mostrando acá que hay que hacer el bien. La palabra de Dios dice que en eso se muestra el amor hacia los hermanos, en que nosotros hagamos el bien a los otros, ¿verdad? En eso se muestra el amor. Entonces, mi hermana Victoria, yo creo que estamos de acuerdo. ¿Está claro para usted? Amén, pastor, muy claro. O sea, gracias al Señor Jesús, primero que todo, que pone en el corazón de cada uno. Y yo yo también sentía eso, lo que decía ahorita Milenita. O sea, si una persona viene a mí y me pide ayuda, pues el Señor dice ayude. Si él en su corazón está haciendo las cosas para algo, esto es el Señor el que lo va a juzgar. O sea, yo tengo que ayudar porque a eso me manda el Señor. Es más, o sea, lo que yo tengo ni siquiera mío es de Él. Todo es del Señor Jesús, o sea, absolutamente todo. Entonces, no pensar uno, sí, no, es que yo le voy a dar a no saber uno, ¿no? Que obviamente que si yo sé que una persona, supongamos, viene una persona a mí que toma y viene y me dice a mí, no, es que yo necesito que me preste 20,000 pesos para ir a comer, pero yo sé que es para tomar, pues no se los doy, pero si es para ir a comer, pues le digo, camine, vamos y lo acompaño y le compro una comida y lo dejo con su comida, ¿sí? O sea, porque pues sería también algo, ¿no? Cuando uno lo puede ver, si es así es la voluntad del Señor,
pero sea la que sea la persona, si yo no lo puedo ver, no puedo juzgar, no puedo decir es que va a ir a hacer esto porque el único que conoce eso es el Señor. Y si el Señor lo puso en mí, a que venga y me pida esa ayuda a mí, Él sabrá para qué lo está haciendo en ese momento. Entonces el Señor, como dijo el pastor, el Señor mismo nos acaba de dar la respuesta gracias a su palabra y pues en cada quien pone el Señor el querer también como el hacer, pastor. Muchas gracias. Señor Jesús le bendiga. Sí, amén, mi hermana. Gracias al Señor que la palabra nos responde y nos muestra definitivamente nos responde a nosotros, nos quita a nosotros la inquietud, nos quita a nosotros las dudas, que definitivamente el Señor es hermoso con nosotros y nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, siendo esto claro, sigamos adelante entonces acá con lo que estábamos. Y vamos a leer Josué 24. Ay, pastor, Bueno, qué pena. Yo sé que ese tema ya queda claro, pero a mí sí me gustaría preguntar. Pues a mí me queda muy claro que el Señor nos manda siempre a ser bondadosos con las personas. Pero digamos, si una persona llega a uno y siempre está con él pidiéndole a uno el mismo favor, y uno ve que esa persona de pronto no tiene tanta necesidad o que ocupa sus cosas en otras cosas y no le da prioridad a lo que el favor que le está pidiendo, entonces uno cómo debe tomar esas cosas, como que si la persona en realidad está como abusando o no sé, o sea, porque sí me gustaría, porque particularmente yo tengo algo que me está pasando, entonces a mí sí me gustaría saber hasta qué punto uno puede ser bondadoso con una persona. Bueno, yo creo que definitivamente el Señor nos tiene que mostrar a nosotros. Eso es algo que proviene del Señor. Porque como usted lo dice, mi hermana, una cosa es el ayudar a otras personas, una cosa es, y otra cosa es el abuso, ¿cierto? O sea, tampoco puede permitir uno, pues, que haya abuso en nosotros, pero mientras nosotros podamos ayudar a esta persona, mientras nosotros podamos, que nosotros de verdad, el Señor, ponga en nuestro corazón que hay una necesidad. O sea, estamos hablando en el caso de que haya una necesidad, ¿verdad? Es un tema que definitivamente nos cuesta a nosotros porque como le digo, cuando hablamos de dinero es bien delicado. Pero como le digo a mi hermana, o sea, una cosa es el abuso, no, porque ya uno siente que esa persona es repetitiva y repetitiva y repetitiva y siempre es lo mismo. Y en algunas ocasiones ha pasado que uno ayuda a una persona y después lo ve por allá en discotecas y lo ve por allá y uno dice, no, se perdió su plática, Dios mío. ¿Cómo es posible que a veces uno se quita de pronto o deja uno cubrir necesidades en la propia casa para ayudar a otras personas y ve uno que definitivamente esas personas lo están robando a uno, porque eso es, en ese momento ya siente uno es que lo están robando, ¿cierto? Porque están... Bueno, Milenita, ibas a comentar algo, ¿cierto? Sí, pastor. Yo no lo quiero contradecir, pero sí tengo un punto diferente de vista, porque nosotros podemos ver de pronto que una persona va y se gasta la plata que nosotros le dimos, si es que le dimos dinero, en una fiesta, ¿sí? Pero definitivamente cuando vienen las pruebas a nosotros, la prueba no es de la persona que está recibiendo el dinero, la prueba es de nosotros. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a ayudar? Que la palabra del Señor siempre nos ha llamado, por ejemplo, a perdonar 70 veces 7. Si esa persona viene a nosotros, el Señor dice que si una persona viene a nosotros, le demos hasta la capa, que si nos pide caminar 1 milla, caminemos 2. Eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Y eso es algo que nos tiene que trabajar, algo muy fuerte en todos nosotros, es el amor al dinero. Y eso no puede primar sobre el amor que tenemos al Señor Jesucristo y sobre el amor que le tenemos a las personas que nos rodean. No solamente a los hermanos en la fe, primeramente a ellos, pero no solamente a ellos debemos ayudar.
a todas aquellas personas que vienen a nosotros, porque la prueba viene a nuestra vida para saber de qué estamos hechos, porque es que nuestra bendición no viene de donde ellos creen que viene. Nuestra bendición viene del Señor Jesucristo. Si nosotros damos, yo estoy segura que todas las veces que he dado, que todas las veces que he ayudado a una persona, todo se va a devolver para mí y para mi familia, porque yo creo en el Señor Jesucristo. Sé que si de pronto, Señor, bueno, yo estoy dando esto que tengo, que es lo que yo tengo para comer, pero es que esa persona veo que tiene necesidad, ella vino a mí, no sé si con verdad o con mentira, como lo dije antes, yo se lo doy porque yo estoy segura, estoy convencida que mi provisión viene del Señor Jesucristo, que mi proveedor y mi sustentador es el Señor Jesucristo, no ningún hombre. Yo doy lo que tengo que dar. Y siempre tenemos que estar dispuestos con un corazón a ayudar a las personas, porque a veces nos cerramos porque primero pensamos en nosotros. Y ese es el problema que tenemos, que primero nos ponemos a nosotros mismos. Debemos poner primero al Señor Jesucristo, no a las otras personas, al Señor Jesucristo. Pensar qué haría el Señor Jesucristo. Ahí vamos a encontrar siempre la respuesta, porque Él siempre va a dar, porque dice la palabra de Dios que hay más bendición en dar que en recibir. Eso era, pastor. Gracias, hermanita. El Señor la bendiga. ¿Alguno de los otros hermanitos quiere comentar algo? ¿Diego? Sí, pastor, algo que hablaba Milenita y que yo quisiera compartir a todos también está en Gálatas 6, en Gálatas 6, 9. Dice, un segundo, dice la palabra de Dios, 6, 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿cierto? El 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿cierto? Y mayormente a los de la familia de la fe. Mira cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Entonces, el Señor también aquí nos incita a lo que dicen, ¿cierto? Hacer el bien. Y dice, mientras tengamos oportunidad, ¿cierto? Y dice, hagamos bien a todos. O sea que no podemos excluir a nadie ahí, sino que y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, siempre mientras que tengamos oportunidad de ayudar, el Señor nos lo brindará en ese momento, ¿cierto? Pero con todo eso nosotros tenemos que hacer esto mayormente a los hermanos de la fe, no excluyendo a otros, ¿no? Era pues lo que quería compartir en la palabra de Dios, ¿no? Gracias, hermanito. El Señor le bendiga. Es que hay un punto muy importante, mis hermanos, mire, y es el hecho de, como dice la misma palabra, de hacer el bien. Si, por ejemplo, aquí viene una persona repetitivamente a pedir mi ayuda, ¿cierto? Y esa persona de verdad necesita, pues yo le voy a ayudar. Siempre que el Señor me vaya a poner en el corazón, siempre, como dice la palabra y como dicen mis hermanos, siempre va a haber esa ayuda de parte mía mientras yo lo tenga para esa persona. El problema es cuando esa persona viene a pedir para vicio, cuando esa persona viene a pedir para discoteca, ¿qué va a pasar con esa persona? Esa persona lo que estoy haciéndole no es un bien, sino un mal. ¿Por qué? Porque esa persona se va a ir a gastar el dinero, ¿cierto? La cuestión mía es ayudar. Estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? La palabra de Dios me dice que yo tengo que ayudar. Pero ayudar es para que esa persona reciba un bien, no para que esa persona se pierda en el vicio, no se pierda en el licor, no se pierda en muchas otras cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, si yo no sé para qué me pide el dinero, pues mi obligación es ayudar. Mi obligación es que prevalezca el amor fraternal mío, ¿cierto? Mi amor fraternal hacia otros hermanos. Si yo no me doy cuenta de eso, pues esa persona ya se entenderá con el Señor. Pero si yo sé que esa persona todo el tiempo viene a pedirme para vicio y yo estoy mirando, pues yo qué le estoy haciendo, ¿le estoy haciendo un bien? Yo creo que no, ¿cierto? Porque yo no puedo decir porque yo que todo el tiempo tengo que ayudar a la persona, por supuesto que sí. Pero si esa persona va a coger el dinero y esa persona está metiendo vicio, pues yo no puedo hacer eso. Diferente si esa persona viene a mí y me dice, mira, tengo una necesidad, tengo hambre, si viene 100 veces acá a tocarme mi puerta y yo tengo comida, yo 100 veces le voy a dar, ¿verdad? El problema es cuando, dice la palabra de Dios, hagamos el bien. ¿Hasta qué punto el bien está
el hecho de darle a una persona para que esa persona, digamos, en el evento en que meta vicio, en el evento en que tome licor, en el evento, en muchas otras cosas. Hay muchos casos en particular que podríamos tocar así en manera separadamente, ¿cierto? Mi hermano Willington iba a decir algo. Pastor, es que yo lo mismo quería opinar en el sentido de que la cuestión es a qué punto pues es el tema de la generosidad. No me refiero en el limitante de que uno deba ser generoso, sino me refiero en el punto de que la otra persona, pues a tu contraparte, pues si se puede decir de esa manera, para que realmente lo requiere. Me explico, por ejemplo, en este caso, digamos que vamos a apropiarnos del tema. Digamos, si usted ya conoce a esa persona y que realmente esa persona lo que hace con lo que usted supuestamente ayuda, lo hace es para algo que realmente no contribuye, ni para él mismo, si uno no estaría haciendo un bien, si uno estuviera contribuyendo a hacer un mal. Ahora, en la palabra, obviamente lo decía así, no específico, no se lo llevar al pasaje, pero en la palabra inclusive nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en el monte, él abasteció a las personas, los sació, pero él tuvo inclusive que recurrir a alejarse de ellos, porque sencillamente las personas solo ya lo estaban buscando, era solo y únicamente para saciarse, ya no estaban buscando el bien de la palabra, sino solo estaban buscando para poder ellos sustentarse, o sea, consumir los alimentos. Y nuestro Señor, pues también Jesús fue enfático en eso. O sea, hay que también tener en cuenta, tener un punto, una balanza en ese punto. Obviamente yo no estoy hablando en los términos de evitar ser generoso, pero realmente, ¿cómo estamos siendo generosos? Ese es mi punto de vista, pastor. Gracias, mi hermano Willington. El Señor le bendiga. Sí, totalmente válido su punto también. Es que, bueno, a veces el Señor nos da a nosotros algo que se llama discernimiento, ¿cierto? Algo que se llama discernimiento. Y en ese sentido, nosotros, por lo que el Señor pone en nosotros, en nuestro corazón, es hacer el bien. Definitivamente, 100 veces lo requiere, 100 veces hay que hacerlo, no importa lo que pase, ¿cierto? El problema es si lo que yo estoy haciendo le está produciendo ese bien a esa persona, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros tenemos que evaluar ese punto. Si realmente esa persona se está perdiendo en lo que yo les estoy dando, o simplemente esa persona, porque muchas personas pueden venir a mí y decirme, mira, dame una limosna, dame algo, dame dinero. Y usted tiene hambre, camine, yo le compro toda la comida que quiera, pero dinero no le puedo dar porque yo sé que se va a ir a perder más todavía, a meterse en su vicio, en meterse en su drogadicción, en su licor, en su vicio, en prostitución, en muchas otras cosas. Entonces, hay que evaluar hasta qué punto es hacer el bien a los hermanos, ¿cierto? Porque nos mandan a hacer el bien, el Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanitos, yo les pido que dejemos acá por el momento. Si el Señor lo permite. Vivian, ¿querías decir algo? Pastor, buenas tardes, buenos días para todos. Espero se recupere, pastor. Pastor, en la palabra del Señor, usted mismo leyó en Mateo 19, 21. Espérenme que se me fue, porque se me fue. 19, 21. Dice, cuando llega el joven rico y le dice, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, solamente uno, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven, y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto ya he cumplido, dice el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. ¿Qué nos dice el Señor acá? O sea, venda lo que tiene. El Señor Jesús no le dijo al rico, quédese con un poquito para que haga sus proyectos. Dijo, venda lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿A quién se lo debe dar? A los pobres. O sea, a las personas necesitadas, a las personas que no tienen, a las personas que no cuentan con nada y que necesitan, que tienen una necesidad. Entonces también es escuchar lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús, cómo vivía en esta tierra. Él tenía proyectos, él tenía riquezas, él que tenía. Nuestro mayor ejemplo es ese. La palabra dice que
no trajimos nada a este mundo y nada nos podemos llevar. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Totalmente de acuerdo, vale. Vivian, muy válido tu punto también. Señor te bendiga. Muchas gracias por tu aporte también. Mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga. Muchas gracias a todos por sus aportes, totalmente válidos todos. De verdad que enriquecen el estudio y nos ayudan a entender un poco mejor las cosas. Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí. Muchas gracias. El Señor Jesucristo me los bendiga. Nos vemos el sábado, si el Señor lo permite, en la prédica, en el día de reposo, y nos vemos dentro de 8 días, si el Señor lo permite también, con la otra parte del estudio. Amén.